¿Sabías que no todos los que se llaman cristianos entrarán en el reino de los cielos? Jesús lo advirtió con claridad en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estas palabras son una advertencia seria para todos nosotros, recordándonos que no basta con profesar fe. Nuestras acciones deben reflejar nuestra obediencia a Dios. Hoy exploraremos 7 tipos de cristianos que, según las Escrituras, están en peligro de ser apartados de la presencia de Dios. Cada uno de estos casos trae consigo una lección vital para nuestra vida espiritual. Si buscas vivir una fe auténtica y mantenerte firme en el camino de la salvación, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para escuchar estas advertencias y examinar tu corazón? Desde las páginas de las Escrituras encontramos advertencias que resuenan a través de los siglos, recordándonos que nuestra fe debe ser genuina y transformadora. Jesús habló con claridad sobre los que se pierden, no porque carezcan de conocimiento, sino porque su corazón está lejos de Él. Mateo 7:21 declara: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estas palabras no son solo un llamado a la reflexión, sino una advertencia solemne para aquellos que profesan ser cristianos, pero cuyas vidas están desconectadas del propósito de Dios. Entre estos casos, Jesús condena con fuerza la hipocresía, esa disonancia entre lo que decimos creer y lo que realmente hacemos. En los días de Jesús, los fariseos eran maestros de la ley, expertos en las Escrituras y respetados por la sociedad. Sin embargo, en Mateo 23:27, Jesús los describió como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de inmundicia y muerte por dentro. Sus palabras son un espejo para nosotros, mostrándonos que la apariencia externa no significa nada si el corazón no está alineado con la verdad. La hipocresía espiritual no es un problema exclusivo de los fariseos, es una tentación que acecha a cada creyente. Decir con nuestras palabras que seguimos a Cristo, mientras nuestras acciones niegan esa fe, es caminar por un terreno peligroso. En la historia del joven rico, Marcos 10:17-22, vemos un ejemplo sutil pero poderoso de esta desconexión. El joven afirmaba cumplir los mandamientos, pero su corazón estaba atado a las riquezas. Cuando Jesús lo desafió a venderlo todo y seguirlo, no pudo hacerlo. Aunque su exterior parecía impecable, su interior reveló dónde estaba realmente su tesoro. Hoy, esta forma de hipocresía se manifiesta en muchos aspectos de la vida cristiana moderna. Es asistir a la iglesia todos los domingos mientras guardamos rencor contra alguien. Es proclamar que confiamos en Dios mientras nuestras decisiones se basan en el miedo y no en la fe. Es dar limosna para ser vistos, no por amor a los demás. Santiago 1:22 nos advierte: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La hipocresía nos engaña, haciéndonos creer que estamos en el camino correcto, cuando en realidad nos alejamos más de Dios. Sin embargo, esta advertencia no es un mensaje de condenación, sino de oportunidad. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segundo Pedro 3:9. Jesús mostró gracia incluso a los hipócritas. En su encuentro con Nicodemo, un fariseo que buscaba a Jesús de noche, le reveló el camino hacia la vida eterna, nacer de nuevo en el Espíritu. Juan 3:1-21. Este relato nos enseña que, aunque nuestra condición sea grave, siempre hay esperanza para quienes se humillan y buscan la verdad. Pero la hipocresía no es el único peligro que enfrentamos. Otro camino que lleva a la perdición es amar al mundo más que a Dios. En 1 Juan 2:15-17 se nos dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Este amor al mundo no se refiere al aprecio por la creación divina,
sino a una obsesión por los placeres, las riquezas y los deseos egoístas que nos apartan de nuestra relación con Dios. La historia de Demas, mencionada por Pablo en 2 Timoteo 4:10, es un recordatorio triste de cómo el amor al mundo puede desviar incluso a los creyentes más comprometidos. Pablo describe a Demas como alguien que lo abandonó, amando más este mundo. No se nos dan muchos detalles sobre su caída, pero su ejemplo nos alerta sobre el poder de las atracciones temporales para robarnos la eternidad. En nuestros días, este amor al mundo se presenta de muchas maneras sutiles. Es anteponer nuestras metas personales a los propósitos de Dios. Es invertir más tiempo en buscar riquezas materiales que en buscar su reino. Es permitir que los valores del mundo definan nuestra identidad en lugar de permitir que lo haga su palabra. Jesús fue claro en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. O bien odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Este versículo nos confronta directamente. ¿Dónde está nuestro verdadero tesoro? El amor al mundo también se refleja en cómo valoramos las opiniones de los demás más que la aprobación de Dios. En Juan 12:42-43 se describe a algunos líderes que creían en Jesús, pero no confesaban su fe, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Este miedo a perder estatus o reputación muestra cómo el mundo puede atrapar incluso a los corazones más sinceros, alejándolos de una relación auténtica con Cristo. Sin embargo, hay esperanza para quienes reconocen este error y se arrepienten. En la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11-32, vemos a un joven que dejó su hogar para perseguir los placeres del mundo. Después de perderlo todo, se dio cuenta de su error y regresó a su padre, quien lo recibió con los brazos abiertos. Esta historia nos recuerda que aunque hayamos amado al mundo más que a Dios, siempre podemos volver a Él. Su gracia está disponible para todos los que se arrepienten y buscan su perdón. El llamado es claro. No podemos seguir a Cristo mientras nuestros corazones están divididos. Debemos elegir a quién serviremos. Josué 24:15 nos desafía: elijan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este desafío no es fácil, pero es necesario. Jesús nos dijo en Lucas 9:23, el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Esta entrega total no es una carga, sino el camino hacia la verdadera libertad. La hipocresía y el amor al mundo son caminos que llevan a la separación de Dios, pero también son oportunidades para arrepentirnos y volver a Él con un corazón sincero. Cada uno de nosotros debe examinar su vida a la luz de las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo revele las áreas donde necesitamos cambiar. Dios no nos llama a una perfección imposible, sino a una relación genuina y transformadora con Él. A medida que continuemos explorando las advertencias bíblicas sobre los cristianos en peligro de perderse, recordemos que estas no son solo palabras de juicio, sino invitaciones a reflexionar, arrepentirnos y vivir una fe auténtica. Jesús no quiere que nadie perezca. Su deseo es que todos se acerquen a Él, no con apariencias vacías ni corazones divididos, sino con una devoción sincera y un amor inquebrantable por su reino. ¿Estás dispuesto a escuchar su llamado y examinar tu corazón? En la vida cristiana hay una verdad que no podemos ignorar. El perdón no es opcional, es una muestra tangible de la gracia que hemos recibido y una señal de que realmente entendemos el amor de Dios. Sin embargo, hay quienes se aferran al rencor, permitiendo que la amargura eche raíces profundas en su corazón. Este estado no solo afecta su relación con los demás, sino también con Dios. Jesús fue claro al advertirnos en Mateo 6:15: si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes.
Esta declaración nos confronta con la seriedad del perdón y nos invita a reflexionar sobre su importancia eterna. La falta de perdón actúa como una barrera espiritual. Cuando retenemos el perdón, nos alejamos del corazón de Dios, quien es amor y perdón en esencia. La parábola del siervo despiadado, narrada en Mateo 18, 21, 35, ilustra este principio con claridad. En esta historia, un hombre que había sido perdonado de una deuda impagable se negó a mostrar la misma misericordia a su prójimo. Jesús concluyó la parábola con una advertencia contundente. El rey entregó al siervo despiadado a los verdugos, diciendo que lo mismo sucedería con nosotros si no perdonamos de corazón. Este relato no solo resalta la importancia del perdón, sino que también expone la gravedad de las consecuencias de negarnos a otorgarlo. El rencor no es solo una emoción pasajera, es una cadena que nos esclaviza. Hebreos 12:15 nos advierte: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas y corrompa a muchos. La amargura no solo destruye nuestra paz interior, sino que también afecta a quienes nos rodean, contaminando nuestras relaciones y alejándonos de la comunión con Dios. Este estado de vida es incompatible con la fe cristiana, ya que no refleja el carácter de Cristo. Para comprender plenamente el poder del perdón, debemos mirar a Jesús en la cruz. Mientras sufría un dolor inimaginable, su corazón clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta expresión de gracia hacia quienes lo crucificaron no solo es un modelo para nosotros, sino también una evidencia de que el perdón no depende de las acciones de los demás, sino de nuestra relación con Dios. Cuando perdonamos, no estamos justificando el mal que nos hicieron, sino liberándonos de la carga del rencor y reflejando el carácter de Cristo. La falta de perdón también nos ciega a nuestra propia necesidad de gracia. En Lucas 7, 36, 50 encontramos la historia de una mujer que irrumpió en la casa de un fariseo para lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y ungirlos con perfume. Su acto fue una muestra de gratitud, porque entendía la magnitud de su propio pecado y del perdón que había recibido. En contraste, el fariseo, que veía sus propios pecados como pequeños, no mostró amor ni humildad. Jesús dijo: a quien poco se le perdona, poco ama. Este relato nos recuerda que el perdón no solo nos reconcilia con los demás, sino que también nos permite experimentar el amor de Dios en toda su plenitud. Pero, ¿cómo podemos perdonar cuando el dolor parece insuperable? Este desafío requiere un cambio de perspectiva. En lugar de enfocarnos en la ofensa, debemos dirigir nuestra mirada a la cruz. Efesios 4:32 nos exhorta: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este versículo no minimiza nuestro dolor, sino que nos da un fundamento sólido para perdonar: la gracia que hemos recibido. Cada vez que recordamos cuánto nos ha perdonado Dios, encontramos la fuerza para extender esa misma gracia a los demás. La vida de José, relatada en el libro de Génesis, es un ejemplo poderoso de perdón en acción. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José tenía todas las razones para guardar rencor. Sin embargo, cuando finalmente se enfrentó a sus hermanos, en lugar de buscar venganza, dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Génesis 50:20. Este acto de perdón no solo restauró su relación con su familia, sino que también fue un testimonio del poder transformador de Dios. José entendió que el perdón no depende de las circunstancias, sino de confiar en el plan soberano de Dios. El perdón también es una expresión de libertad espiritual. Jesús dijo en Juan 8:36: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esta libertad incluye la capacidad de soltar las ofensas y vivir en la plenitud de su gracia. Cuando nos aferramos al rencor, nos encadenamos a las heridas del pasado
pero el perdón nos libera para avanzar y experimentar la paz que solo Dios puede dar. Sin embargo, el acto de perdonar no siempre es instantáneo. A veces es un proceso que requiere tiempo, oración y dependencia de Dios. En Filipenses 4:13, Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha por perdonar. El Espíritu Santo nos capacita para superar el dolor y extender gracia, incluso cuando parece imposible. El perdón también tiene un impacto eterno. Jesús advirtió en Mateo 5:23-24 que si estamos enojados con alguien, debemos reconciliarnos antes de presentar nuestra ofrenda a Dios. Esto subraya que nuestras relaciones terrenales afectan nuestra relación con el Padre Celestial. Cada vez que perdonamos, estamos honrando a Dios y alineándonos con su voluntad para nuestras vidas. No podemos ignorar que la falta de perdón puede convertirse en una barrera para nuestra salvación. En la parábola del siervo despiadado, Jesús no solo enfatizó la importancia del perdón, sino que también advirtió sobre las consecuencias de retenerlo. Al final, el siervo fue entregado a los verdugos, un recordatorio de que el perdón no es negociable en el reino de Dios. Al examinar nuestros corazones, debemos preguntarnos: ¿hay alguien a quien necesito perdonar? ¿Estoy reteniendo rencor y permitiendo que la amargura afecte mi relación con Dios? La respuesta a estas preguntas no solo determinará nuestra paz interior, sino también nuestra posición delante de Dios. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esta promesa nos asegura que, al confesar nuestra falta de perdón, podemos recibir su gracia para empezar de nuevo. El perdón no es fácil, pero es esencial. Es un reflejo de la obra de Cristo en nosotros y una evidencia de nuestra fe. Al perdonar, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos, permitiendo que el amor de Dios fluya libremente en nuestras vidas. En cada acto de perdón estamos proclamando la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y mostrando al mundo el poder transformador de su amor. A medida que continuamos este recorrido, recordemos que estas advertencias no son para condenarnos, sino para guiarnos hacia una vida de fe genuina y obediencia a Dios. El perdón es una invitación a vivir en libertad, paz y comunión con nuestro Creador. ¿Estás dispuesto a dejar el rencor y abrazar la gracia de Dios? La vida espiritual no puede ser vivida en la superficie. Es un llamado a profundizar, a construir raíces firmes en la fe, que resistan las tormentas y desafíos inevitables de este mundo. Sin embargo, hay quienes se conforman con una fe superficial, una creencia que nunca llega a transformarlos verdaderamente. Jesús, en la parábola del sembrador, habló de las semillas que cayeron en terreno pedregoso. En Mateo 13, 20, 21, explicó que éstas representan a quienes reciben la palabra con gozo, pero al no tener raíces profundas, se desmoronan ante la tribulación o la persecución. Este cuadro no es una simple ilustración, es una advertencia clara sobre los peligros de vivir una fe sin profundidad. Una fe superficial puede parecer suficiente en tiempos de calma, pero se revela frágil cuando las pruebas llegan. En el Evangelio de Juan, vemos cómo multitudes seguían a Jesús por los milagros que realizaba, pero cuando su enseñanza se tornó desafiante, muchos lo abandonaron. Juan 6:66 describe este momento. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Estas personas representaban una fe emocional, basada en lo que podían recibir de Jesús, pero no en un compromiso genuino con su mensaje. Este tipo de fe no puede sostenerse porque no está enraizada en una relación profunda y transformadora con Dios. El peligro de una fe superficial no solo afecta a quienes la viven,
sino que también tiene consecuencias eternas. Jesús fue claro en Mateo 7, 24, 27 al comparar dos tipos de personas, una que construyó su casa sobre la roca y otra sobre la arena. Ambas enfrentaron la tormenta, pero solo la casa sobre la roca permaneció en pie. Esta metáfora no es simplemente una lección moral, es un llamado a evaluar en qué estamos fundamentando nuestra vida espiritual. ¿Está nuestra fe anclada en Cristo o en nuestras propias fuerzas, emociones o circunstancias? Un ejemplo trágico de fe superficial se encuentra en la historia del rey Saúl. Elegido por Dios para liderar a Israel, Saúl comenzó su reinado con humildad, pero con el tiempo su fe se reveló débil y superficial. En lugar de obedecer a Dios de corazón, buscaba satisfacer sus propios deseos y preservar su reputación. En 1 Samuel 15, 22, 23, el profeta Samuel confronta a Saúl diciendo: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus holocaustos y sacrificios o tu obediencia a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Este evento marcó el fin del reinado de Saúl y nos recuerda que una fe sin raíces, que no se traduce en obediencia, no puede sostenernos ante los desafíos de la vida. La fe superficial a menudo se alimenta de rutinas religiosas sin sustancia. Es asistir a la iglesia por costumbre, recitar oraciones sin pensar o leer la Biblia sin buscar comprensión. Aunque estas prácticas son importantes, no tienen valor si no nos llevan a una relación más profunda con Dios. En Isaías 29:13, el Señor lamenta: este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Este versículo revela el peligro de conformarse con las apariencias externas, descuidando el estado del corazón. Para combatir la superficialidad, debemos buscar una relación íntima y transformadora con Dios. Esto implica más que actos externos, requiere una entrega total. En Jeremías 29:13 Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este llamado nos invita a abandonar cualquier forma de fe tibia y a comprometernos plenamente con Él. La búsqueda de Dios no es un acto ocasional, sino un estilo de vida que nos lleva a conocerlo más profundamente y a reflejar su carácter en todo lo que hacemos. El ejemplo de Daniel en el Antiguo Testamento es un testimonio de lo que significa tener una fe profunda. A pesar de vivir en un ambiente hostil, lejos de su tierra y bajo un gobierno que no adoraba a Dios, Daniel permaneció fiel. Su hábito de orar 3 veces al día no era una rutina vacía, sino una expresión de su compromiso con Dios. Incluso cuando enfrentó la amenaza del foso de los leones, Daniel no renunció a su fe. En Daniel 6:23 se nos dice que fue librado porque había confiado en su Dios. Este tipo de fe, enraizada en una relación genuina, es la que puede sostenernos ante cualquier desafío. La fe superficial también es vulnerable a las distracciones del mundo. En la parábola del sembrador, Jesús habló de las semillas que fueron ahogadas por las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas. Mateo 13:22. Estas representan a quienes comienzan bien, pero permiten que los intereses temporales desplacen a Dios en su vida. Este patrón es evidente en la vida de muchos creyentes que, aunque sinceros al principio, se dejan absorber por las demandas del trabajo, los placeres del mundo o el deseo de éxito, perdiendo de vista lo que realmente importa. Sin embargo, hay esperanza para quienes reconocen la superficialidad de su fe. Dios no nos deja en nuestro estado actual. Su deseo es que crezcamos y maduremos espiritualmente. En Colosenses 2, 6, 7, Pablo nos exhorta: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Este llamado nos invita a profundizar nuestras raíces en Cristo, permitiendo que Él transforme cada área de nuestra vida. El proceso de desarrollar una fe profunda no siempre es fácil.
requiere tiempo, esfuerzo y la disposición de permitir que Dios obre en nosotros. En Juan 15:5 Jesús dijo: Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Esta metáfora resalta la importancia de permanecer conectados a Cristo, reconociendo que solo a través de Él podemos crecer espiritualmente y llevar fruto que perdure. Una fe profunda no solo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que también nos permite impactar la vida de los demás. En Hechos 4:13 se describe cómo los líderes religiosos se maravillaron al ver la valentía de Pedro y Juan, reconociendo que habían estado con Jesús. Este impacto no fue el resultado de una fe superficial, sino de una relación transformadora con el Salvador. Del mismo modo, nuestras vidas pueden ser un testimonio vivo del poder de Dios cuando nuestra fe está firmemente arraigada en Él. Cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿en qué estoy fundamentando mi fe? ¿Es mi relación con Dios una rutina superficial o una conexión profunda que transforma mi vida? La respuesta a estas preguntas no solo determinará nuestra capacidad para enfrentar las pruebas, sino también nuestro destino eterno. Jesús nos invita a construir nuestras vidas sobre la roca firme de su palabra y su presencia, asegurándonos de que nuestra fe no solo sobreviva, sino que prospere. La superficialidad espiritual es un peligro real, pero no es el final de la historia. Dios nos llama a dejar atrás cualquier apariencia de religiosidad vacía y a buscarlo con todo nuestro corazón. En cada paso que damos hacia Él, encontramos su gracia, su amor y su poder para vivir una vida de fe auténtica y profunda. No importa cuán superficiales hayan sido nuestras raíces hasta ahora, siempre podemos comenzar de nuevo, permitiendo que Él sea el fundamento sólido sobre el cual construimos nuestra vida. En la vida de fe hay una verdad ineludible. La autenticidad espiritual no se mide solo por nuestras palabras, sino por el fruto que damos. Jesús fue claro al respecto cuando dijo: todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Mateo 7:17. No es suficiente profesar la fe con los labios o cumplir con rituales externos. El verdadero discipulado se refleja en una vida que produce evidencias tangibles de transformación y obediencia. Aquellos que no dan fruto, que viven pasivamente sin impactar el mundo para Cristo, están en un estado espiritual peligroso. Jesús advirtió que todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego, un recordatorio solemne de las consecuencias eternas de una vida estéril. La historia de la higuera estéril en Lucas 13:6-9 ilustra esta advertencia de manera contundente. En la parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Frustrado, ordenó al viñador que la cortara. Sin embargo, el viñador intercedió, pidiendo un año más para cuidarla y darle la oportunidad de producir fruto. Este relato refleja la paciencia y la gracia de Dios hacia nosotros, pero también subraya que su paciencia tiene un límite. La higuera que no produce fruto es un símbolo de aquellos que han recibido las bendiciones de Dios, pero no responden con una vida fructífera. El llamado a dar fruto no es una invitación opcional, es un mandato central de la vida cristiana. Jesús en Juan 15:5 dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Este versículo revela que el fruto no proviene de nuestros propios esfuerzos, sino de nuestra conexión con Cristo. Cuando permanecemos en Él, su vida fluye a través de nosotros, transformando nuestro carácter y nuestras acciones para reflejar su gloria. Pero, ¿qué significa dar fruto? En Gálatas 5:22-23, Pablo describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
Estos no son simplemente rasgos deseables, son evidencias del Espíritu obrando en nuestras vidas. Sin embargo, el fruto no se limita a nuestro carácter, también incluye nuestras acciones y cómo influimos en los demás. Una vida fructífera es una vida que impacta positivamente, que edifica a otros y glorifica a Dios en todo. La falta de fruto es un síntoma de una fe desconectada de Cristo. Esto se ve claramente en la historia del joven rico en Mateo 19, 16, 22. Aunque afirmaba seguir los mandamientos desde su juventud, su vida carecía de fruto porque su corazón estaba atado a las riquezas. Cuando Jesús lo llamó a vender todo y seguirlo, se alejó triste, incapaz de soltar aquello que lo esclavizaba. Este encuentro nos recuerda que el fruto no se trata solo de lo que hacemos, sino de nuestra disposición a rendirnos completamente a Dios y a permitir que Él transforme nuestras vidas. La esterilidad espiritual no siempre es evidente a primera vista. En Marcos 11, 12, 14, Jesús maldijo una higuera que, aunque tenía hojas, no tenía fruto. Este acto, aparentemente abrupto, era un símbolo de aquellos que muestran una apariencia de piedad, pero carecen de verdadera transformación interior. Es un recordatorio de que Dios no busca una fe superficial o ritualista. Él busca una relación genuina que produzca frutos visibles y duraderos. Dar fruto también implica vivir una vida de servicio. En Mateo 25, 31, 46, Jesús describe el juicio final, donde separará a las ovejas de los cabritos. Las ovejas, que representaban a los justos, habían dado fruto al alimentar al hambriento, vestir al desnudo y visitar a los encarcelados. Los cabritos, en cambio, no habían hecho nada de esto, revelando su esterilidad espiritual. Jesús concluye con una advertencia: lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco lo hicieron por mí. Este pasaje nos desafía a examinar nuestra vida y a preguntarnos si nuestras acciones reflejan el amor y la compasión de Cristo. La esterilidad espiritual no solo afecta a quienes la viven, sino también a quienes los rodean. En el libro de Jonás encontramos a un profeta que, aunque obedeció a regañadientes el mandato de Dios de predicar a Nínive, carecía de compasión por las personas a quienes fue enviado. Su falta de fruto en este caso se manifestó en una actitud de indiferencia hacia la salvación de los demás. Dios tuvo que confrontarlo, mostrando que su deseo es que todos se arrepientan y sean salvos. Este relato nos recuerda que nuestro llamado no es solo a evitar el mal, sino a ser agentes activos de su amor y misericordia en el mundo. Sin embargo, dar fruto no es un esfuerzo que hacemos por nuestra cuenta. Es el resultado de una relación íntima con Dios, donde su Espíritu obra en nosotros y a través de nosotros. En Filipenses 2:13, Pablo escribe: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este versículo nos asegura que no estamos solos en nuestra misión de dar fruto. Dios nos capacita y nos guía en cada paso del camino. Una vida fructífera no significa una vida perfecta, pero sí una vida comprometida con el crecimiento espiritual. En Hebreos 12:11 se nos dice que la disciplina de Dios produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario para que nuestras vidas reflejen el carácter de Cristo y den fruto para su gloria. El llamado a dar fruto es también un llamado a la acción. Santiago 2:26 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Este versículo no contradice la gracia de Dios, sino que subraya que una fe viva siempre se traduce en acciones visibles. Cuando experimentamos el amor de Dios, no podemos evitar compartirlo con los demás, impactando sus vidas de manera tangible. Cada uno de nosotros está llamado a examinar su vida y a preguntarse: ¿estoy dando fruto que glorifique a Dios? Esta pregunta no es una invitación al perfeccionismo, sino a la honestidad. Si descubrimos áreas de esterilidad espiritual, podemos acudir a Dios con humildad y pedirle que nos ayude a crecer.
En 2 Corintios 5:17 se nos promete: el que está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esta transformación es el comienzo de una vida fructífera que refleja la obra de Dios en nosotros. No importa cuán estéril haya sido nuestra vida hasta ahora, siempre podemos comenzar de nuevo. Dios es paciente y misericordioso, dándonos oportunidades para crecer y dar fruto. Como el viñador en la parábola de la higuera estéril, Él está dispuesto a trabajar en nosotros, a cuidarnos y a darnos todo lo necesario para que nuestras vidas produzcan fruto abundante. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a rendirnos a Él y a permitir que su Espíritu obre en nosotros? La respuesta a esta pregunta determinará no solo nuestro impacto en este mundo, sino también nuestro destino eterno. En el camino de la fe, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es aceptar la corrección. Nadie disfruta ser reprendido, pero la Biblia nos enseña que la disciplina es una muestra del amor de Dios. En Proverbios 12:1 se nos dice: el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es un necio. Este versículo no es solo un consejo sabio, sino una advertencia sobre las consecuencias de rechazar la corrección divina. Dios, como un Padre amoroso, nos corrige no para castigarnos, sino para guiarnos hacia el camino de la vida eterna. La historia de Caín en Génesis 4 nos ofrece un ejemplo impactante de alguien que rechazó la corrección de Dios. Cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas, Dios aceptó la de Abel, pero rechazó la de Caín. En lugar de reflexionar y corregir su actitud, Caín se llenó de ira. Dios le advirtió: si haces lo bueno, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechándote como una fiera lista para atraparte. Génesis 4:7. En lugar de escuchar esta reprensión, Caín permitió que su enojo lo consumiera, lo que lo llevó a cometer el primer asesinato registrado en la humanidad. Este relato no solo muestra las consecuencias devastadoras de ignorar la corrección, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos cuando Dios nos llama a cambiar. Aceptar la corrección requiere humildad, algo que a menudo se nos escapa. En el libro de los Reyes encontramos a otro ejemplo de alguien que rechazó la reprensión de Dios, el rey Asa. En 2 Crónicas 16, Asa buscó la ayuda de un rey pagano en lugar de confiar en Dios. Cuando el profeta Hanani lo confrontó, Asa, en lugar de arrepentirse, se enfureció y encarceló al profeta. Este acto de orgullo selló su destino y Asa murió enfermo, sin buscar al Señor ni en sus últimos días. La historia de Asa es un recordatorio de que la falta de disposición para aceptar la corrección puede endurecer nuestro corazón y alejarnos de la comunión con Dios. La corrección divina no siempre llega a través de una voz audible o una revelación sobrenatural. A menudo, Dios usa su palabra, circunstancias difíciles o incluso a otros creyentes para hablarnos. En 2 Timoteo 3:16-17 se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cada vez que leemos la Biblia somos confrontados con áreas de nuestra vida que necesitan ser alineadas con su voluntad. Ignorar estas advertencias es rechazar su guía amorosa y exponernos al peligro de apartarnos de su propósito. El rechazo a la corrección también puede manifestarse en nuestra incapacidad para escuchar a quienes nos rodean. En la historia de Nabal, narrada en 1 Samuel 25, vemos a un hombre que no solo ignoró la sabiduría de su esposa, Abigail, sino que también despreció la oportunidad de reconciliarse con David. Nabal, en su necedad, rechazó la corrección y se aferró a su orgullo, lo que finalmente lo llevó a la destrucción.
Este relato nos recuerda que Dios a menudo usa a las personas que nos rodean para advertirnos y corregirnos, y que nuestra disposición para escuchar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. A lo largo de la Biblia se nos exhorta a aceptar la disciplina como una señal de la relación especial que tenemos con Dios. En Hebreos 12, 6, 7 se nos asegura: el Señor disciplina a quienes ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Este pasaje no solo nos consuela, sino que también nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre la corrección. En lugar de verla como un castigo, debemos reconocerla como un acto de amor y una oportunidad para crecer. El ejemplo de Pedro es una muestra hermosa de cómo aceptar la corrección puede transformar nuestra vida. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro fue confrontado con su error cuando el gallo cantó. En lugar de huir de su culpa, Pedro lloró amargamente y permitió que esa corrección divina lo llevara al arrepentimiento. Más tarde, Jesús restauró a Pedro y lo llamó a apacentar sus ovejas. Juan 21, 15, 17. Este encuentro no solo cambió la vida de Pedro, sino que también lo preparó para liderar a la iglesia primitiva. Su disposición para aceptar la corrección lo convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. En contraste, el faraón en el libro de Éxodo es un ejemplo de alguien que endureció su corazón repetidamente ante la corrección de Dios. A pesar de las plagas y las advertencias de Moisés, el faraón se negó a arrepentirse, lo que llevó a la destrucción de su pueblo y su ejército. En Éxodo 9:12 se nos dice que Dios endureció el corazón del faraón, pero esto ocurrió después de que el faraón endureció su propio corazón en múltiples ocasiones. Este relato nos muestra que el rechazo continuo a la corrección puede llevarnos a un punto de no retorno, donde nuestras decisiones nos separan completamente de la gracia de Dios. Aceptar la corrección también significa estar dispuestos a dejar atrás el pecado y abrazar una nueva forma de vida. En Apocalipsis 3:19, Jesús dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé fervoroso y arrepiéntete. Este llamado no es una condena, sino una invitación a experimentar la gracia transformadora de Dios. Cuando permitimos que su corrección moldee nuestro carácter, nos volvemos más como Cristo y somos capacitados para vivir en obediencia y santidad. Sin embargo, aceptar la corrección no siempre es fácil. Requiere un corazón humilde y una disposición para reconocer nuestras fallas. En Salmos 51:17, David escribe: mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, no despreciarás. Este versículo refleja la actitud que debemos tener al enfrentar la corrección divina. Un espíritu quebrantado y dispuesto a cambiar. La corrección de Dios también nos prepara para cumplir su propósito en nuestra vida. En la historia de Jonás, vemos a un profeta que intentó huir del llamado de Dios solo para ser corregido de manera drástica. Después de ser tragado por un gran pez y pasar 3 días en su vientre, Jonás finalmente obedeció y predicó en Nínive, llevando a toda una ciudad al arrepentimiento. Este relato nos recuerda que, aunque la corrección puede ser dolorosa, siempre tiene un propósito redentor y nos conduce de regreso al camino que Dios ha trazado para nosotros. Finalmente, debemos recordar que aceptar la corrección no es una señal de debilidad, sino de madurez espiritual. En Proverbios 3, 11, 12 se nos dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a quienes ama, como corrige un padre a su hijo querido. Este pasaje nos asegura que la disciplina divina es una muestra de su amor incondicional y su deseo de guiarnos hacia la plenitud de vida que Él ha prometido. Cada uno de nosotros está llamado a examinar su corazón y preguntarse:
¿Estoy dispuesto a aceptar la corrección de Dios? ¿Estoy abierto a escuchar su voz incluso cuando me confronta con áreas de mi vida que necesitan cambiar? La respuesta a estas preguntas no solo determinará nuestra relación con Dios, sino también nuestro destino eterno. Dios no nos corrige para condenarnos, sino para transformarnos y acercarnos más a Él. Que nunca endurezcamos nuestro corazón ante su corrección, sino que siempre respondamos con humildad y disposición para seguir su voluntad. El amor inicial que sentimos al encontrarnos con Dios es algo poderoso. Es un fervor que transforma nuestra manera de ver el mundo, que llena nuestros corazones de gozo y propósito. Sin embargo, con el tiempo, ese fuego puede apagarse si no lo cuidamos. La advertencia de Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4 es clara y directa. Has dejado tu primer amor. Estas palabras son más que un reproche, son una llamada a despertar, a recordar el fervor con el que comenzamos nuestra caminata espiritual y a volver al lugar donde nuestra relación con Él era lo más importante. El peligro de abandonar el primer amor no surge de un momento a otro. Es un proceso lento y sutil, marcado por la distracción, el desgaste y la rutina. La iglesia de Éfeso era conocida por sus buenas obras, su perseverancia y su capacidad para discernir el error, pero a pesar de todo esto, había perdido algo esencial: la pasión y la devoción sincera hacia Cristo. Esto nos muestra que no importa cuán activos estemos en las obras del reino, si el amor por Dios no ocupa el primer lugar, nuestra fe se vuelve estéril. El primer amor es más que un sentimiento, es una decisión diaria de poner a Dios en el centro de todo. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este amor no es un acto pasivo ni superficial, es una entrega total que afecta cada aspecto de nuestra vida. Pero cuando permitimos que las preocupaciones, los afanes y las distracciones del mundo ocupen el lugar de Dios, comenzamos a alejarnos de esa devoción inicial. En el libro de Oseas vemos cómo el pueblo de Israel se apartó del amor de Dios, persiguiendo ídolos y confiando en alianzas humanas en lugar de en su poder. Dios, a través del profeta, compara a Israel con una esposa infiel, diciendo: yo te desposaré conmigo en fidelidad y tú reconocerás al Señor. Oseas 2:20. Esta declaración no solo revela el dolor de Dios ante nuestra falta de amor, sino también su compromiso de restaurar nuestra relación con Él. Nos recuerda que, aunque nos alejemos, su amor siempre nos invita a regresar. El abandono del primer amor también puede llevarnos a una fe mecánica, en la que nuestras acciones son impulsadas por obligación y no por devoción. En Isaías 1:13-14, Dios expresa su disgusto por los sacrificios y ceremonias vacíos, diciendo: estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. No me complazco en la sangre de novillos, corderos y machos cabríos. Lo que Dios busca no es un cumplimiento ritual, sino un corazón entregado. Volver al primer amor implica abandonar cualquier apariencia de religiosidad sin sustancia y renovar nuestra relación íntima con Él. Pedro, después de haber negado a Jesús, experimentó un momento de restauración que lo llevó a renovar su amor por el Señor. En Juan 21:15-17, Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? Cada pregunta era un recordatorio de su negación, pero también una oportunidad para reafirmar su devoción. Este encuentro marcó un antes y un después en la vida de Pedro, quien pasó de la desesperación a ser un líder apasionado y valiente en la iglesia primitiva. Este relato nos muestra que aunque nos alejemos, Dios siempre nos da la oportunidad de volver a Él y reavivar nuestro amor. La pérdida del primer amor también afecta nuestra capacidad de amar a los demás. En 1 Juan 4:19-21 se nos dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. El amor hacia Dios
no puede separarse del amor hacia los demás. Cuando nuestra relación con Él se enfría, nuestro trato con los demás también refleja esa falta de amor. Recuperar el primer amor no solo restaura nuestra comunión con Dios, sino que también transforma nuestras relaciones con quienes nos rodean. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1, 13 es una advertencia solemne para quienes permiten que su fervor se apague. 5 de las vírgenes estaban preparadas con sus lámparas llenas de aceite, mientras que las otras 5 no lo estaban. Cuando llegó el esposo, solo las que estaban listas pudieron entrar en el banquete. Este relato subraya la importancia de mantenernos vigilantes y preparados, alimentando continuamente nuestra relación con Dios. El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo, quien aviva nuestro amor por Él y nos capacita para vivir en su voluntad. El llamado de Jesús a la iglesia de Éfeso no termina con una condena, sino con una invitación. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. Apocalipsis 2:5. Este llamado a recordar, arrepentirse y volver es una guía práctica para restaurar nuestro primer amor. Recordar implica reflexionar sobre nuestra relación con Dios, identificar dónde comenzamos a alejarnos y renovar nuestro compromiso con Él. El arrepentimiento es un cambio de dirección, una decisión consciente de dejar atrás todo lo que nos distrae y nos separa de su presencia. El primer amor no es algo que podamos recuperar por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda de Dios para avivar el fuego en nuestro corazón. En Salmos 51:10, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este versículo es una oración poderosa para quienes sienten que su amor por Dios se ha enfriado. Es un recordatorio de que Él puede restaurar nuestra pasión y renovar nuestra devoción si se lo pedimos sinceramente. La historia del hijo pródigo en Lucas 15, 11, 32 es un ejemplo conmovedor de lo que significa regresar al primer amor. Después de haber desperdiciado todo lo que su padre le dio, el hijo menor se dio cuenta de su error y decidió volver a casa. En lugar de encontrar rechazo, fue recibido con los brazos abiertos y una celebración. Este relato nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar al Padre, quien está listo para restaurarnos y renovar nuestra relación con Él. Mantener el primer amor requiere intencionalidad. En Hebreos 12, 1 o 2 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Este versículo nos anima a mantener nuestra mirada en Él, recordando que es el autor y consumador de nuestra fe. Al hacer esto, podemos evitar las distracciones y los obstáculos que intentan apartarnos de su amor. El primer amor no es solo para nuestro beneficio personal, también es un testimonio para el mundo. Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan 13:35. Cuando vivimos en el primer amor, nuestra vida refleja el carácter de Cristo y otros son atraídos hacia Él a través de nuestro testimonio. Este amor genuino y apasionado no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. Volver al primer amor es una invitación a recordar por qué comenzamos este camino de fe. Es un llamado a dejar atrás todo lo que ha enfriado nuestra relación con Dios y a renovar nuestra devoción hacia Él. No importa cuán lejos hayamos llegado o cuánto tiempo haya pasado, Él siempre nos recibe con los brazos abiertos. Hoy es el día para regresar, para reavivar el fuego en nuestro corazón y para vivir en la plenitud de su amor. ¿Estás dispuesto a escuchar su llamado y volver al primer amor? La vida cristiana no es un simple llamado a profesar fe con los labios, sino a vivir una relación transformadora con Dios que impacte cada aspecto de nuestra existencia. Las advertencias que hemos explorado a lo largo de este mensaje no son palabras para sembrar temor sin propósito, sino invitaciones urgentes
a examinar nuestras vidas y alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Desde la hipocresía hasta el abandono del primer amor, cada uno de los tipos de cristianos que hemos descrito representa no solo un peligro espiritual, sino también una oportunidad para arrepentirnos y regresar al camino de la verdad. Jesús mismo nos enseñó que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Mateo 7:21. Esta afirmación es un recordatorio claro de que nuestra fe debe ir más allá de palabras vacías o acciones externas. Debe reflejarse en una obediencia genuina y en un amor ferviente hacia Dios y hacia los demás. Es un llamado a vivir una fe auténtica, que sea un testimonio vivo de su gracia y poder. La hipocresía, como vimos, es uno de los mayores peligros que enfrenta el cristiano. No es suficiente aparentar una vida espiritual. Dios mira el corazón, no las apariencias externas. En Mateo 23:27, Jesús denunció a los fariseos como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de inmundicia por dentro. Esta advertencia nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe y a pedirle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón, revelando cualquier área de inconsistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. El amor al mundo es otro de los enemigos espirituales que puede alejarnos de Dios. En 1 Juan 2:15-17 se nos advierte que si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Este amor desordenado no siempre se manifiesta de manera evidente, sino que a menudo se infiltra en nuestras prioridades, distrayéndonos de lo eterno. La historia del joven rico en Mateo 19:16-22 nos muestra cómo las riquezas y las cosas temporales pueden esclavizarnos, robándonos la plenitud de vida que solo se encuentra en Cristo. El rencor, por su parte, no solo nos separa de los demás, sino también de Dios. Jesús fue claro en Mateo 6:15: si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Esta declaración subraya la gravedad de retener el perdón, pero también nos recuerda el poder transformador de la gracia. Cuando elegimos perdonar, estamos reflejando el carácter de Cristo y permitiendo que su paz gobierne en nuestro corazón. La fe superficial, que se conforma con rutinas externas sin profundizar en una relación con Dios, es otro de los peligros que enfrentamos. En Mateo 13, Jesús describió cómo las semillas que caen en terreno pedregoso representan a quienes reciben la palabra con gozo, pero no desarrollan raíces profundas y pronto se desvanecen. Este llamado a cultivar una fe enraizada en Cristo es esencial para resistir las tormentas de la vida y permanecer firmes en nuestro caminar espiritual. Dar fruto es una evidencia indispensable de una fe viva. Jesús dijo que todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Mateo 7:19. Esto no significa que somos salvos por obras, sino que nuestra salvación debe reflejarse en una vida que glorifique a Dios y bendiga a los demás. Una fe estéril no solo es inútil, sino también peligrosa, porque nos engaña haciéndonos creer que estamos en el camino correcto cuando, en realidad, estamos lejos de su propósito. Rechazar la corrección es otro de los peligros que puede endurecer nuestro corazón. En Proverbios 12:1 se nos dice que quien aborrece la reprensión es un necio. La corrección de Dios no es un castigo, sino una expresión de su amor, diseñada para guiarnos hacia la santidad y la vida eterna. Cuando resistimos su disciplina, no solo nos privamos de su dirección, sino que también nos alejamos de su presencia. Finalmente, abandonar el primer amor es un síntoma de una vida espiritual que ha perdido su rumbo. En Apocalipsis 2:4-5, Jesús advierte a la iglesia de Éfeso que, aunque eran diligentes en sus obras, habían perdido su pasión inicial por Él. Este llamado a recordar, arrepentirse y volver al primer amor es una invitación para todos nosotros, recordándonos que el amor a Dios debe ser el centro de nuestra vida
y la fuente de todo lo que hacemos. Estas advertencias no son un juicio final, son una oportunidad para reflexionar y cambiar. Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. Su gracia está disponible para nosotros en todo momento, ofreciéndonos la posibilidad de comenzar de nuevo y de caminar en su luz. Pero esta gracia no debe tomarse a la ligera, requiere una respuesta sincera de nuestro corazón. El mensaje de Jesús es claro: el camino es estrecho y pocos son los que lo encuentran. Mateo 7, 13, 14. Este no es un llamado a la desesperación, sino a la vigilancia. Es un recordatorio de que nuestra relación con Dios requiere intencionalidad y compromiso. No se trata de perfección, sino de perseverancia. Cada día es una nueva oportunidad para buscar su rostro, para alinearnos con su voluntad y para permitir que su Espíritu obre en nosotros y a través de nosotros. El Espíritu Santo nos ha sido dado como guía, consolador y maestro, y su obra en nuestra vida es indispensable para permanecer en el camino correcto. En Juan 14:26, Jesús prometió que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría lo que Él nos ha dicho. Esta promesa es una fuente de esperanza y fortaleza, porque sabemos que no estamos solos en nuestro caminar espiritual. En el libro de Hebreos se nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:1-2. Este versículo encapsula el llamado de Dios para cada uno de nosotros: vivir una vida que refleje su amor, su gracia y su verdad. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán estéril haya sido nuestra vida hasta ahora, siempre hay esperanza en Cristo. Él es el buen pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la que se ha perdido. Lucas 15:4. Su amor es inquebrantable y su deseo es que volvamos a Él con un corazón sincero y arrepentido. La pregunta no es si hemos fallado, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a reconocer nuestras fallas, a arrepentirnos y a permitir que Él transforme nuestra vida? Esta decisión es la más importante que podemos tomar, porque determina no solo nuestro presente, sino también nuestro destino eterno. Dios nos llama a una vida de fe auténtica, arraigada en su amor y reflejada en nuestras acciones. Nos invita a dejar atrás la hipocresía, el amor al mundo, el rencor, la superficialidad, la esterilidad, la resistencia a la corrección y el abandono del primer amor. Su gracia nos capacita para hacerlo y su Espíritu nos guía en cada paso del camino. Al concluir este mensaje, el llamado es claro: examina tu corazón, identifica las áreas donde necesitas cambio y responde al llamado de Dios con un sí sincero. Él está esperando con los brazos abiertos, listo para restaurarte, renovarte y llevarte a una vida que glorifique su nombre. ¿Estás dispuesto a responder? Hoy es el día de salvación, el momento de regresar al Padre y caminar en la plenitud de su amor.